El sol de Galilea teñía de dorado las colinas cuando el joven Judas Tadeo ayudaba a su padre a reparar las redes de pesca. El aire olía a sal y a tierra recién trabajada, y el murmullo del lago se mezclaba con las oraciones de su madre. Aquel niño de mirada serena no imaginaba que su destino lo llevaría a recorrer desiertos y ciudades paganas, ni que su nombre sería recordado por siglos como símbolo de lo imposible. Era primo de Jesús, y desde pequeño sentía el peso y la gracia de esa cercanía. En su casa, las escrituras eran pan cotidiano. Escuchaba historias de Moisés, de los profetas, y se preguntaba si Dios aún hablaba al corazón de los hombres. Creció sin ambiciones, con un alma que prefería el silencio al ruido de los mercados, y mientras otros soñaban con poder, él aprendía el arte de servir. Su vocación no nació entre aplausos, sino entre tareas sencillas, en el acto humilde de escuchar a los demás con paciencia y ternura. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Judas Tadeo ya había sentido ese fuego interior que no se apaga. Nadie sabe con certeza cómo fue el momento en que el maestro lo miró por primera vez, pero algo en aquella mirada lo desnudó por dentro. Desde entonces, lo siguió sin condiciones. Caminó junto a Pedro, Juan y también junto a otro Judas, el Iscariote. Dos hombres, un mismo nombre, dos destinos opuestos. Mientras uno se perdía entre monedas de plata, el otro comprendía el valor de la fidelidad. Tadeo nunca buscó el protagonismo. No hay discursos suyos en los evangelios, apenas una pregunta. ¿Pero qué pregunta? Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? En esas palabras cabía toda su humanidad, toda la duda del que quiere creer más allá de la lógica. Y Jesús respondió con una revelación que marcaría su alma. El reino no se impondrá con poder, sino que habitará en el corazón de quien ama. Aquella respuesta fue el comienzo de su transformación interior. El hombre silencioso que había pasado 3 años en la sombra fue envuelto por el fuego del Espíritu Santo. El viento rugió en la casa donde estaban reunidos, y Judas Tadeo sintió que su alma se abría como una lámpara encendida. La voz que antes callaba ahora proclamaba con valentía el nombre de Cristo. Era como si cada silencio pasado se hubiera convertido en palabra viva. Ya no temía. Había comprendido que la fuerza no venía del reconocimiento humano, sino de la certeza divina. Desde entonces, su misión lo llevó lejos de la tierra que lo vio nacer. Partió junto a Simón el Celote hacia las tierras de Mesopotamia y Persia, donde el fuego sagrado ardía día y noche, y los sacerdotes zoroastrianos dominaban la fe del pueblo. Allí, Judas Tadeo descubrió que la luz de Cristo podía brillar incluso entre los templos paganos. No predicaba con imposiciones, sino con compasión, sanando enfermos, liberando atormentados y sembrando esperanza en los rincones donde nadie creía posible. En una ciudad de la antigua Persia, 2 hechiceros mantenían al pueblo bajo el terror de espíritus malignos. Judas Tadeo se acercó a ellos sin miedo. No gritó, no desafió. Solo pronunció el nombre de Jesús, y el aire se llenó de una paz que desarmó toda tiniebla. Los espíritus huyeron, los rostros se iluminaron, y la multitud comprendió que había presenciado algo más que un milagro. Había visto el poder del amor verdadero. Desde entonces, su fama se extendió por las rutas de Oriente. Curó al gobernador enfermo, convirtió corazones endurecidos, y cada acto de fe era un testimonio silencioso de que el Dios crucificado no había sido derrotado, sino que vivía en sus apóstoles. Sin embargo, su misión no estuvo libre de dolor. En cada viaje, Judas Tadeo sintió el peso del rechazo, la soledad del extranjero, la nostalgia por la Tierra Santa, pero aprendió que la cruz del discípulo no se lleva a cuestas, se abraza con amor. El final de su vida fue tan luminoso como su silencio inicial. Los relatos antiguos cuentan que fue arrestado y llevado ante los sacerdotes persas, que lo obligaron a elegir entre renunciar a Cristo o morir. No titubeó. Sus palabras fueron pocas, pero cada una llevaba el eco del Evangelio. Mi vida está en manos de aquel que venció la muerte. Los golpes comenzaron, y el cielo se volvió de un rojo profundo. Mientras caía, Judas Tadeo elevó una oración, no por su salvación, sino por los que lo ejecutaban. En su serenidad, los soldados vieron algo que no comprendían: un hombre muriendo con la paz de quien ya había vencido.
Su sangre se mezcló con el polvo, y de aquel suelo nacieron los primeros cristianos de Armenia y Persia. Años después, sus reliquias fueron llevadas a Roma, reposando junto a Simón, testimonio eterno de una vida que transformó la oscuridad en esperanza. Los siglos pasaron, y el apóstol casi olvidado se convirtió en refugio de los desesperados. En los conventos medievales, los monjes comenzaron a invocar su nombre para causas sin solución. Pronto, campesinos, madres y enfermos se unieron a esa devoción que cruzó océanos y generaciones. ¿Por qué él? Porque Judas Tadeo sabía lo que era cargar con un nombre difícil, vivir a la sombra, luchar contra lo imposible. Su intercesión nació de su propia historia. La medalla verde que millones llevan hoy en el pecho es símbolo de esa esperanza indestructible. El verde del campo después de la tormenta, del brote que resiste el invierno, del alma que vuelve a florecer. En cada sagrario donde su imagen brilla, se guarda una promesa. Nada está perdido cuando se confía en Dios. Así, Judas Tadeo sigue caminando entre nosotros, no como figura del pasado, sino como compañero de quienes creen cuando todo parece terminado. Cada día 28, multitudes se congregan en templos dedicados a él. Algunos llegan llorando, otros agradeciendo, todos con el mismo anhelo: encontrar en su ejemplo la certeza de que el amor de Dios no abandona. Las filas son largas, pero el tiempo parece detenerse. Es como si el imposible tuviera su propio día para encontrarse con la esperanza. En esos rostros anónimos, en esas velas encendidas, vive el legado del apóstol silencioso que se hizo voz de los olvidados. Su historia nos enseña que no importa cuán pesada sea la carga o cuán oscura parezca la noche, Dios siempre obra en lo escondido. Judas Tadeo lo comprendió primero, y por eso su nombre, antes temido, se convirtió en sinónimo de fe. Y si hoy estás escuchando esta historia, quizá no sea casualidad. Tal vez haya una causa imposible que espera renacer dentro de ti. Permite que el ejemplo de Judas Tadeo te recuerde que las mayores victorias nacen del silencio fiel, que la duda puede ser camino de luz y que la esperanza no muere, solo duerme hasta que la fe la despierta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en las próximas vidas de santos, porque cada una de ellas guarda una chispa de eternidad dispuesta a encender la tuya.